Buenas noches a todos. ¿Cómo estamos? Bien, ¿se ve cansado? ¿No? Qué bueno. Vamos a saludarnos al lado, delante y detrás, uno a otro, por favor. Con cariño, con gusto, con corazón. Saludémonos. Hoy es el tercer día del seminario. Siempre hay tráfico miércoles, ¿verdad? Por tianguis. Bueno, vamos a iniciar hoy con oración. Oremos juntos. Padre nuestro Dios de amor y de misericordia abundante, te damos muchísimas gracias por habernos dado este mundo tan hermoso. Tú eres nuestro único creador, quien nos ha formado, nos ha creado. Tú eres nuestro Padre Celestial. Tú nos has dado nuestra alma, nuestro espíritu. Has preparado el reino eterno y glorioso para que podamos entrar en él y vivir contigo eternamente, Señor. Hoy también, Señor, muéstranos tu palabra, tu enseñanza y tu poder y gloria, tu plan, tu secreto. Danos tu enseñanza. Abre nuestros corazones y nuestros ojos y nuestros oídos para que podamos escuchar bien tu palabra más atentamente y comprenderla, Señor. Sálvanos para tu gloria y alabanza. Sin tu ayuda no podemos recibir la salvación. Señor, tú quieres que todos seamos salvos. Ten misericordia de cada uno de nosotros para que no perezca. Todos seamos salvos, Señor. Ayúdanos. Encomendamos todo en tu poderosa mano. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que siempre nos ama. Amén. Vamos a leer juntos. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis, y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Nosotros aprendimos por 2 días sobre nuestro Dios y sobre la creación que Dios ha creado para nosotros. Y también ayer vimos muchas pruebas y evidencias de la Biblia. Por esas pruebas podemos creer que existe Dios. Y todas palabras de la Biblia son verdaderas, son palabras de Dios. La Biblia tiene muchas pruebas y evidencias, millones de pruebas. Hoy vamos a aprender sobre la historia de Israel y vamos a ver las pruebas históricas por medio de la historia de un pueblo especial, un pueblo elegido por Dios. Podemos
conocer a Dios y podemos entender que Dios gobierna a todo el mundo. Dios gobierna a los países y a los individuos, a cada uno de nosotros. También Dios gobierna nuestro país y nuestra familia. Dios es único gobernador del universo y de la historia humana. Dios cumple su palabra en toda historia de humanidad. Claro, hasta hoy Dios ha cumplido muchas palabras de la Biblia. La mayoría de las palabras han sido cumplidas. Ya nos quedan pocas palabras, pero esas palabras se cumplirán. Ante nuestro ojo también siguen cumpliéndose las palabras de la Biblia, porque son palabras de Dios. Aquí Dios está hablando a los israelitas. Ellos son testigos de Jehová. Pero hay falsos testigos, digamos piratas. Realmente los gentiles no pueden ser testigos de Jehová. Solamente los judíos pueden ser testigos de Jehová. Los israelitas, ellos son pueblo elegido por Dios en esta tierra. Ellos nada más son pueblo de Dios en esta vida, no en el reino de Dios. Ellos también deben creer en Jesús y recibir la salvación para entrar en el reino de Dios. Pero en este mundo, en esta vida, ellos son testigos de Jehová. Ellos testifican a Dios, testifican que existe Dios y las palabras de la Biblia son verdaderas. En la historia de Israel, las palabras de la Biblia se cumplen. Entonces, vemos a los israelitas, observamos su historia, también leemos la Biblia, podemos saber exactamente, se cumplen las palabras de Dios en la historia de Israel. También en la historia del mundo, ¿no? En la historia de humanidad. Ante Dios hay dos tipos de personas. Antes había dos tipos de personas. Antes que viniera Jesucristo a este mundo para salvar al mundo. Los gentiles y los israelitas. Los israelitas es pueblo de Dios. Los demás paisanos, mexicanos, coreanos, chinos, todos son gentiles. Los gentiles no fueron elegidos por Dios, solamente los judíos. En nuestro tiempo, después que Jesucristo vino a este mundo y salvó al mundo, hay otro grupo. Ahora existen tres grupos: gentiles y los israelitas, judíos
y la iglesia, los cristianos. Los cristianos salvos, ellos forman la iglesia del Señor. Ante Dios hay tres tipos o tres grupos de personas. Nosotros somos gentiles, pero debemos ser miembros de la iglesia, debemos ser salvos. ¿Sí? Solamente la iglesia, los cristianos salvos, pueden entrar al cielo. En este mundo hay dos tipos de pueblo de Dios. Primero, los israelitas. Segundo, los cristianos salvos. Pero los israelitas nada más en esta tierra, en el reino no. Pero los salvos cristianos, ellos en este mundo también es pueblo de Dios y en el reino eterno de Dios también es pueblo de Dios. Así. Por eso, para Dios los cristianos salvos, sean judíos o gentiles, son más bendecidos. Por eso nosotros debemos tratar de ser salvos. Entonces, los cristianos, ¿qué? Sí, solamente los israelitas, judíos, son testigos verdaderos de Jehová, testigos de Dios. Los cristianos son, ¿qué? Los cristianos son testigos de Cristo. Testigos de Cristo, diferente. Por eso nosotros podemos ser testigos de Cristo, cristianos, pero no podemos ser testigos de Jehová, testigos de Dios, no. Por eso aquí esas palabras son para los judíos. Dios está hablando a los judíos. Capítulo 43, versículo 1 empieza que Dios habla a los israelitas, llamando Israel. Así. Dios habla a los israelitas. Vosotros sois mis testigos. Porque Dios los escogió como sus testigos para que todo el mundo conozca, crea y entienda que Dios es único. Y Dios es único creador, único Dios, único Salvador. Solamente Dios puede darnos la salvación y bendición. Solo Dios es único y verdadero Dios. Otros dioses son falsos o muertos. Pero los hombres nacen como pecadores, se alejan cada vez más de Dios y se desvían del camino de Dios. Y ellos inventan a muchos ídolos, muchos dioses falsos y los adoran. Por eso Dios, por medio de Israel, muestra: yo soy único y verdadero Dios. Los demás dioses y los ídolos hechos por los hombres son muertos, falsos. Solo Jehová es único y verdadero Dios. La Biblia nos enseña esto. Así nosotros podemos conocer a Dios y creer en Él y recibir la salvación. Hay muchas naciones, muchos pueblos en este mundo que tienen muchos ídolos, muchos dioses, ¿verdad? Aquí en México también, desde
mucho tiempo, tiempo antiguo. Hubo muchas creaciones, pero no creen en Dios, creen en otros dioses. También Corea, hubo muchos dioses. Ahora, la mayoría del pueblo son cristianos y católicos, cristianos, evangélicos y católicos y budistas. En India hay 8 millones de dioses, 8, ¿no? 8 millones. Y en Japón hay 80,000 dioses. Los japoneses tienen más de 80,000 dioses. Hay dios del baño también. Aquí en México hay dios de tortilla, dios de maíz, ¿no? También hay Santa Muerte. Qué horror, ¿no? Los israelitas son testigos de Jehová. Vamos a recordar eso primero. Los israelitas, los judíos, ellos son testigos de Jehová. Es bandera de Israel. Aquí, México estamos aquí y en otro lado hay nuestro país, Corea del Sur. ¿Sí? En avión se tardan 14 o 15 horas para llegar a Corea. Así, otro mundo, ¿no? Otro lado. En medio hay Israel, ¿no? Un país chico. En el centro de la tierra, en lugar céntrico de la tierra, hay el país Israel. ¿Sí? Hace 2600 años, Dios habló y enseñó al profeta Ezequiel que Israel está ubicado en el centro de la tierra. Aquel tiempo, hace 2600 años, no hubo mapa mundial. Nadie conocía esa verdad. No hubo mapa mundial. Pero Dios sabe todo, porque Dios ha creado todo, ¿no? Entonces, la Biblia es la palabra de Dios. Solo Dios sabe y puede decir así. Diferencia de extensión territorial, tamaño de terreno. México, comparamos México con Israel. México es un país muy grande, ¿sí? Tiene terreno muy grande. 96 veces más grande que Israel. Israel es un país muy chico. Así. Color blanco es Israel. Como Israel, tamaño del país Israel es como un estado como estado de Puebla o Veracruz, más chico que Veracruz. Muy chico, ¿no? Se ve muy chico, es Israel. Comparando con Egipto muy grande, ¿no? Y Saudi Arabia, wow, más grande. Irán, también muy grande.
irá. Ayer nos aprendimos, ¿no?, sobre el huerto de Edén. 2 ríos, Éufrates, Tigris, están fluyendo, irá aquí. Pero el país de Israel es muy chiquito, pero muy fuerte, el país poderoso hoy en día. Cuando los hombres cometieron pecado, nuestro antepasado Adán y Eva, ellos cometieron pecados contra Dios, desobedecieron a Dios y fueron expulsados. Y nacieron muchas personas, sus descendientes. Somos descendientes de Adán, ¿no? Y cada vez hay más personas, nacen más personas. Cuando el tiempo de Noé, hubo muchas personas. Se incrementó el número de personas. Y el tiempo de Noé, la gente era muy mala, muy violenta. Por eso Dios los castigó, ¿verdad? Ayer nosotros lo aprendimos. Esa historia, como historia primitiva de humanidad, está escrita en la Biblia. Dios nos enseña sobre el huerto de Edén, inicio de humanidad, historia de humanidad, y también el diluvio universal y arca de Noé. Aprendimos, ¿no? Luego empezó a dar a luz y muchas personas nacieron. Las personas, ya después de Adán, todos hombres que nacen en la tierra nacen como malos, perversos, y nacen como pecadores. Por eso, los hombres, en lugar de buscar a Dios y adorarlo, los hombres se alejan más, buscan el mal, se apartan más de Dios y hacen mal, siguen pecando, desobedeciendo más a Dios y adorando a otros dioses. Por eso Dios llamó a un hombre, se llamaba Abraham, luego Dios le dio Abraham. Así. Abraham obedeció a Dios y dejó su tierra, su familia, sus parientes, dejó, obedeció a Dios. Se fue a otro lugar. Así, Dios le dio la tierra. Dios hizo pacto con Abraham y le prometió 3 promesas. Así Dios empezó a trabajar para salvar a los hombres, ¿sí? Desde Abraham, Dios hizo su plan de salvar al mundo, a los hombres pecadores. Así. Aquí dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Es
plan de Dios para salvar a todas personas que viven en la tierra, a todos pecadores. Dios quiere salvarlos. Por eso todas las familias, es decir, todos los hombres, ¿sí?, que viven en la tierra, es plan de Dios. ¿Sí? Las 3 promesas dadas a Abraham, Dios prometió 3 cosas. Primero, la tierra de Canaán. Actualmente es tierra de Israel. ¿Sí? Por eso, Abraham fue fundador del pueblo de Israel. ¿Sí? Y los israelitas son descendientes de Abraham. Dios le dio a Abraham la tierra, ¿sí?, tierra de Canaán, y nación o un pueblo de Israel. Y bendición. Por medio de Abraham, Dios formó un pueblo, el pueblo de Israel. Dios mandó a su Hijo unigénito, a Jesucristo, nuestro Salvador, a la tierra de Israel. Por eso Jesús nació en la tierra de Israel, en Belén. Nuestro Salvador vino a la tierra, nació en Belén. Así, por medio de Jesucristo, Dios salva a todas las personas. Quiere dar la vida eterna. Es plan de Dios, promesa de Dios. El pueblo elegido por Dios. Dios eligió a Abraham hace 4,000 años. Abraham engendró a Isaac. Isaac engendró a Jacob. Dios le puso otro nombre, Israel. Entonces, nombre Israel, nombre de país, trajo. Tomó nombre Israel, nombre de su abuelo Jacob. Jacob engendró a 12 hijos. Ellos son padres de 12 tribus. Y hay 12 tribus en Israel. Ellos preguntan, ¿de qué tribu nació? ¿A qué tribu perteneces? Así pregunta. Yo soy de Judá, yo soy Benjamín, yo soy Leví, yo soy Rubén, así. Hay 12 tribus. El pueblo de Israel, nosotros llamamos judíos, hebreos, israelí o israelitas. Entonces, judíos, hebreos, israelitas son lo mismo. ¿Sí? Habla del pueblo de Israel. El propósito con el que Dios eligió al pueblo de Israel. Primero, ser los testigos de Jehová. Ellos son testigos de Jehová. Escribir la Biblia. Los judíos escribieron la Biblia. Ser ejemplos a los gentiles. Ellos, nuestro ejemplo. ¿Por qué nosotros debemos aprender la historia de Israel? Porque nos enseña algo muy importante.
debemos aprender bien. Así podemos conocer a Dios. Podemos saber que la Biblia es la palabra de Dios. Dios está vivo. Así podemos ver todo por medio de la historia de Israel. Y venir Cristo a la tierra de Israel. Israel fue utilizado por Dios como instrumento de Dios para que Jesucristo viniera a la tierra de Israel y nos salvara. Vamos a ver. Israel, el testigo evidente. Comúnmente la gente piensa que la Biblia es una de las sagradas escrituras de los cristianos. Sin embargo, los estudiosos que han investigado la Biblia dicen que la Biblia es un libro que habla de la historia real y la verdad de la vida. Gracias al avance de la ciencia de nuestro tiempo, se está descubriendo en cada área de estudio que la Biblia es cierta. Los expertos que han investigado la Biblia señalan a Israel como evidencia clara que todos pueden comprobar. Israel está ubicado por el Medio Oriente y la población es de 15 millones que pertenece al 0.2% de la población mundial. Pero la Biblia está hablando desde hace 3.500 años que este país tan pequeño estaría sobre todas las naciones. ¿Será cierta esta palabra? La gente llama al pueblo de Israel como judíos, y el 22 de los ganadores del premio Nobel son judíos. En especial en la economía, el 41% de los ganadores son judíos. Además, los judíos se sobresalen en las áreas de la ciencia como física y medicina. Los judíos forman una gran parte de las mejores universidades del mundo y forman más del 21% de las 15 mejores universidades de Estados Unidos. Además de esto, el punto común de Einstein, Henry Kissinger, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Alan Greenspan, llamado presidente de la economía de los Estados Unidos, Steven Spielberg, el que mueve el mundo cinematográfico, es que todos son judíos. Las compañías de películas más grandes, Paramount, MGM, Columbia Pictures, Warner Bros., 20th Century Fox, fueron fundadas por judíos. Y las 3 empresas más grandes de Estados Unidos, CBS, ABC, NBC, también fueron fundadas por judíos y hasta ahora pertenecen a ellos. Además de esto, la influencia de los judíos es absoluta en los Estados Unidos. Nadie habrá podido imaginar que el pueblo de Israel, que fue dispersado por todo el mundo por 1900 años, sería una nación tan grande ahora. Pero la Biblia ha profetizado desde hace 3500 años que Israel se recuperaría sí o sí y que estaría sobre todas las naciones. Israel es una de las muchas evidencias de que la Biblia es cierta. Si revisamos la Biblia más detalladamente, podremos confirmar la existencia de Dios y encontrar la verdad de la vida y la felicidad verdadera. Deuteronomio, capítulo 11, versículos 26 al 28 dice: He aquí, yo vengo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición si oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os prescribo hoy, y la maldición si no oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios. Hace 13.500 años, por el profeta Moisés, Dios habló a los israelitas como un contrato entre Dios y los judíos. Cuando ellos
obedecen a Dios, recibirán mucha bendición. Pero cuando ellos desobedecen y adoran a otros dioses, recibirán mucha maldición. Los israelitas deben escoger uno. Cuando ellos obedecen, viven muy bien, conquistan a sus enemigos, viven en paz, en abundancia, reciben muchas bendiciones de Dios. Pero cuando ellos desobedecen, Dios los castiga, los maldice, pues ellos sufren, perdieron su país, su libertad, sus bienes, su vida. La historia de Israel, según este pacto, contrato, les sucede. Entonces, nosotros si aprendemos la historia de Israel, podemos saber. Toda historia de Israel ha sido cumplida conforme a la Biblia. Así, la historia real de Israel nos testifica, nos muestra que Dios existe y la Biblia es verdad. La historia de Israel está escrita, ¿sí? Y su historia sucede, se cumple conforme a la Biblia. Hoy vamos a ver esas pruebas. Podemos hacer historia de Israel, un resumen. Hace 4,000 años, 12,000 años antes de Cristo, Abraham fue elegido por Dios. Él obedeció, fue a la tierra de Canaán y él engendró a Isaac. Y antes de engendrar a Isaac, él engendró otro hijo con su mujer concubina, no su esposa. Se llamaba Agar. Ella dio a luz hijo Ismael. ¿Sí? Ismael. Hoy en día, hay varios países árabes, musulmanes, ellos son descendientes de Ismael. No todos países, otros de Lot, descendiente de Lot, descendiente de Esaú. Pero también hay varios países árabes son descendientes de Ismael. Se pelean, ¿no? Desde hace casi 4,000 años entre hijo de esposa de Abraham y hijo de concubina, hijo de Ismael, y descendiente de Ismael y descendiente de Isaac. Israel, ¿no? Descendiente de Isaac es Israel. Y los países árabes hoy en día siempre se pelearon, sigue peleándose ahora. ¿Sí? Hay como un conocimiento básico de esa pelea entre Israel y los países árabes, es la Biblia. Isaac engendró a Jacob. Jacob engendró a 12 hijos. Su penúltimo hijo, 11º hijo,
era José. Sus hermanos lo vendieron a Egipto. José fue vendido a Egipto como un esclavo miserable, ¿verdad? Pero Dios estuvo con él y por ayuda de Dios, José se hizo gobernador de Egipto. Entonces, hubo tiempo de hambre en la tierra de Canaán, donde vivía la familia de José. No había comida, no había trigo. Por eso, sí, hubo trigo y pan, comida en Egipto. Egipto abundantemente hubo mucha comida. Por eso los hermanos de José fueron a Egipto para comprar comida, ¿no? Allí se encuentran ellos con José. José les dijo que fueran a Egipto. Por eso la familia de José se fue a Egipto. Después de evitar dificultad de hambre, ellos tuvieron que regresar a la tierra prometida por Dios, ¿no? A la tierra de Canaán. Pero ellos vivieron muy bien porque su hermano era José, gobernador de Egipto. El rey Faraón dejó todo a José. Entonces ellos no regresaron a la tierra de Canaán, quedaron viviendo en Egipto. Pero cuando José murió y se hizo otro rey, Faraón, él empezó a esclavizar a los israelitas. Entonces, fue a Egipto una familia, pero se aumentó mucho. Entonces, ellos vivieron por 430 años. Por 30 años vivieron muy bien, pero por 400 años vivieron como esclavos, muy miserables. Por eso ellos sufrieron la vida de un esclavo, muy difícil, ¿verdad? Miserable. Por eso ellos clamaron a Dios. Dios escuchó su oración y les mandó un Salvador. Se llamaba Moisés, el gran profeta de Dios, buen siervo de Dios. Moisés salvó al pueblo de Israel de Egipto, los libró y los guió a la tierra de Canaán. Ellos pasaron el desierto por 40 años y conquistaron ellos a otros países, a otros pueblos que vivían en la tierra de Canaán, y los conquistó y ellos levantaron el país. Hubo tiempo de jueces por 350 años y los jueces gobernaron, todavía no hubo rey. Luego los israelitas vieron a otros países que hay ley hace todo, y conquista a otros países. Ley es buen líder, parece que ley es bueno. Por eso ellos querían rey.
Por eso pidió al profeta Samuel. Dios no se agradó. Su rey era Dios, ¿no? Pero ellos pidieron ley humano. Por eso Dios les permitió reyes. Primero rey era Saúl, segundo David, tercero Salomón. Cuando David, él ha reinado Israel, hubo división entre pueblos. Por eso David unificó el país. Él levantó el país más poderoso. El tiempo de David conquistó más a otros países y el territorio de Israel era más grande. También su hijo Salomón, el pueblo de Israel vivió bien bajo gobernado de David y el rey Salomón. Ellos sirvieron bien a Dios y obedecieron. Por eso, según el pacto de Dios, Dios los bendijo mucho. Pero el final de la vida de Salomón, él tuvo muchas mujeres, tuvo 1000 mujeres. Así desobedeció a la palabra de Dios. No obedeció la ley de Dios y también adoró a los ídolos. Por eso, después de Salomón, Dios castigó. El país se dividió por dos: norte Israel, sur Judá. Allí se dividió el país. Norte Israel era más peor. Entre 21 reyes de Israel eran todos malos. Por eso Dios los castigó, norte de Israel, por Asiria, 722 años antes de Cristo. Por Asiria, un país grande, fuerte, destruyó norte de Israel. Sur Judá, hubo unos buenos reyes. Cuando ellos gobernaron al pueblo, Dios los bendijo, pero la mayoría de los reyes de Judá también eran malos y adoraron a otros dioses y gobernaron mal, dirigieron mal al pueblo. Por eso Dios también castigó, destruyó Sur Judá por Babilonia. 586 años antes de Cristo, por Babilonia, Sur Judá se destruyó y muchos judíos fueron llevados cautivos a Babilonia. Por 70 años ellos sufrieron sirviendo a Babilonia. Y según la profecía, palabra de Jeremías, ellos sufrieron mucho en Babilonia y después de 70 años ellos regresaron a Israel. Pero ellos seguían gobernándose por otros imperios fuertes, por Persia y Grecia, Roma. Aunque estos imperios conquistaron el mundo, también conquistaron a Israel. Los israelitas, ellos estaban bajo gobernado de otros países fuertes. Allí,
por más de 700 años, los israelitas fueron gobernados por otros países. Así, ellos perdieron la libertad. Aunque ellos vivieron en la tierra de Israel, pero fueron gobernados por otros países fuertes y sufrieron tanto. Sus bienes, posesiones fueron quitados. Ellos sufrieron mucho, ¿no? Cuando estaba gobernándose por Roma, según la promesa de Dios, su Mesías, Jesucristo, su Salvador, vino a la tierra de Israel. Él nació en Belén. El Señor hizo milagros, sanó a los enfermos, echó fuera demonios, y hizo las cosas maravillosas. Así mostró Jesucristo el poder de Dios y la gloria de Dios. Hizo muy bien, pero los sacerdotes, fariseos, escribas, los líderes de la religión y políticos, ellos tuvieron envidia de Jesús, porque todo el pueblo seguía a Jesús y lo amaba. Por eso, por envidia, ellos querían matarlo. Ellos no pudieron matar a Jesús, no tuvieron derecho. Roma estaba gobernando a Israel. Por eso envió Roma, imperio romano, mandó a un gobernador, se llamaba Pilato. ¿Han escuchado, no? Pilato. Él era gobernador romano que gobernó a Israel ese tiempo. Y los líderes de Israel, ellos capturaron a Jesús, lo llevaron a Pilato y pidieron que matara a Pilato. Pilato, él investigó todo de Jesús, pero Jesús no tuvo ninguna culpa. Todo hizo muy bien. Pilato lo sabía muy bien, por eso dijo al pueblo de Israel: este hombre no tiene culpa, es inocente, hombre inocente. ¿Por qué quieren matarlo? Ellos, mátenlo. Sigue pidiendo. Cuando ellos desobedecieron a la palabra de Dios y adorando a los ídolos, Dios, antes de castigarlos, maldecirlos, Dios mandó a sus siervos, profetas, pero ellos no obedecieron, no escucharon la palabra de ellos y los mataron, los persiguieron. Entonces, por aproximadamente 700 años que estaban gobernándose por los países fuertes, Dios los castigó. Castigo de Dios fue más fuerte. Aún así, los israelitas no querían dejar el pecado, no querían obedecer a Dios, no se arrepienten. Pues al final, Dios mandó a su Hijo para que ellos se arrepintieran, creyeran en Jesús, aceptaran a su Mesías, su Salvador,
y recibieran salvación y bendición de Dios. Pero ellos no quisieron, no lo quisieron. Ellos rechazaron la gracia de Dios, bendición de Dios, salvación maravillosa de Dios, y lo mataron a su Salvador. Dios lo sabía antes, de antemano. Él dijo así, por medio de profeta Moisés. 1500 años antes, Dios habló así. Dios habló por la boca de Moisés que Dios enviaría en el futuro un gran profeta como Moisés, o más gran profeta que Moisés. Aquí dice, esa palabra, citó la palabra de Moisés. Moisés habló 1500 años antes, pero ahora apóstol Pedro citó la palabra de Moisés. Dice, porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Morirán, perecerán. Los que no aceptan a Jesús, no creen en él, no recibirán la salvación. No verán bendición de Dios. Serán desarraigados, muertos. Moisés habló de Jesucristo. Todos hombres deben oír todas palabras que habla Jesucristo. Deben aceptarlo. Así pueden ser salvos y recibir bendición de Dios. Pero los israelitas lo rechazaron, lo mataron. Por eso fueron castigados, desarraigados. Muy tristemente. El pueblo de Dios no conoció bien a su Mesías y lo maltrató, persiguió y lo mató. Es gran contradicción, ¿no? Gran maldad, pero les pasó. Por eso el pueblo de Israel fue muy sufrido. San Mateo, capítulo 27, versículo 22, dice, todos judíos que estaban reunidos, dijeron, sea crucificado. Pilato dijo, hubo Jesús y un gran malvado, asesino, entre dos, muy malo, y Jesús. Él pensó que cuando hay gran fiesta, uno perdona como preso. Entonces el pueblo debe elegir uno entre dos, Jesús y Pilato, ¿cómo se llama? Barrabás, un malvado. Pilato pensó que aunque los líderes, sacerdotes, somos sacerdotes y fariseos, escribas, los líderes del pueblo querían matar a Jesús por envidia, pero la mayoría del pueblo va a elegir a Jesús y salvar, ¿no? Pero al contrario. Libre para Barrabás y mate, cuelgue a Jesús. Todos dijeron, Jesús sea crucificado. Por eso Pilato se asustó mucho. No lo entendió.
Ellos respondiendo así. Y respondiendo todo el pueblo, dijo, leamos juntos, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Según su palabra, Dios los castigó. Por eso nosotros debemos cuidar bien nuestra boca. Ustedes cuando está muy enojado, controle bien sus labios. Aunque no es lo que quiere, aunque es una broma, pero no debe decir que mala cosa. Por ejemplo, a su hijo, muérate, así no debe decir. Maldito seas, así no debe decir así. ¿Sí? Cuando está muy enojado, quiere hablar grosería o mala palabra, maldición, cambie en bendición, palabra bendita, ¿no? Que seas benditas, benditos, no malditos. Según su palabra, Dios los castigó, los mató, a ellos y a sus hijos, nietos, sus descendientes, por la sangre de Jesucristo. Su sangre, sangre de Jesús, sea sobre nosotros. Hasta aquí, ¿no? Hubiera dicho así, ellos hubieran dicho así, nada más ellos hubieran castigado. Pero, ¿sobre quién más? Sobre nuestros hijos, nuestros descendientes. Por eso, a ellos, a sus hijos, a sus nietos, a sus bisnietos, tataranietos, casi durante 1900 años, los israelitas y sus descendientes fueron castigados, muertos, destruidos, arraigados. ¿Saben? Mucho tiempo o no, 1900 años. Cuando ellos mataron a los profetas, a los siervos de Dios, Dios los castigó aproximadamente 700, entre 600 y 700 años fueron castigados. Pero cuando ellos mataron a Cristo, al Hijo de Dios, más tiempo, 1900 años. Por 1900 años fueron castigados, maldecidos, sufrieron mucho y más fuertemente. Entonces, después de que Jesucristo murió, más o menos aproximadamente 38 años después, el año 70, después de Cristo, el año 70, por Roma, el ejército grande de Roma invadió a Israel para destruir. Y mató a más de 1,5 millones de los israelitas. Fueron matados por soldados romanos. Y el templo de Dios fue quemado. Y los demás judíos, ellos fueron esparcidos por todo el mundo. Así, desde el primer siglo I hasta siglo XX, por 1900 años, el pueblo de Israel ya desapareció. Ellos no pudieron vivir en su tierra en este tiempo. Entonces, los países extranjeros, ellos seguían ocupando, pisteando tierra de Israel. Los judíos
fueron esparcidos, expulsados de su tierra y seguían vagando. Fueron maltratados, perseguidos y matados. Levítico, libro de Moisés, hace 13.500 años, antes de que Jesucristo muriera, 1.500 años antes, Moisés habló esa palabra de antemano. Leamos juntos. Y a vosotros os esparciré entre las naciones y desenvainaré espada en pos de vosotros, y vuestra tierra estará asolada, desiertas vuestras ciudades. Ellos, aunque tuvieron la Biblia, Antiguo Testamento, Levítico también, ellos tuvieron, y diario, ellos han leído. Esa palabra también ellos han leído. Siguen leyendo la palabra, pero no entendieron bien esa palabra. Esas palabras se cumplieron en la historia de Israel. Ustedes pueden investigar y estudiar más por internet sobre la historia de Israel. El estado de rechazar a Cristo, a su Salvador, a su Mesías, así recibirán castigo y maldición de Dios, según el pacto de Dios. La tierra era muy fértil, fluye leche y miel. La tierra de Israel era muy hermosa, muy bendecida y muy fértil, pero por castigo de Dios. Durante 1900 años, la tierra se convirtió en una tierra muy estéril y muy fea, maldecida, asolada, como el desierto. Así se cambió. Y el pueblo ya desapareció. Se destruyó. En lugar de recibir bendición, recibieron muchas maldiciones. Gran castigo de Dios. Así, la historia pasada de Israel, muy triste. El año 70 después de Cristo, hubo gran destrucción de Jerusalén, destrucción del país Israel por Roma. Así. Es historia real. La historia de Israel no era casualidad, conforme a la Biblia. Se cumplió todo. Ellos seguían vagando, no pudieron regresar a su tierra, no se permitió. Y en nuestro tiempo, siglo XX, en Segunda Guerra Mundial, 1940 más o menos, en ese periodo hubo Segunda Guerra Mundial por ese señor, ¿cómo se llama? Hitler. Él quería eliminar a todos los judíos. Los judíos, ellos estaban viviendo en varios países europeos, pero Hitler, alemán, un tiempo conquistó a los países europeos, ¿no? Y los judíos unió un lugar y quería matarlo. Hubo gran matanza. 6 millones de judíos fueron matados por él. Entre 6 millones judíos muertos, hubo 2 millones, eran niños asesinados. La historia de Israel era muy triste, muy cruel. Así, ellos murieron. Aquel tiempo, número de los habitantes de Israel eran
aproximadamente 9 millones de judíos, pero 6 millones de judíos murieron. Solamente sobrevivieron un tercio nada más. Así, todo el mundo sabe, 6 millones de judíos murieron por él. Hay muchas informaciones de eso, ¿no? Con la pérdida de la Primera Guerra Mundial, Alemania tenía mucha dificultad económicamente y políticamente. Entonces apareció Adolfo Hitler y culpó a los judíos por la guerra perdida y por el colapso de la economía. Cuando Hitler tomó el oficio de ministro en 1933, los nazistas establecieron un plan más grande y más organizado de toda la historia humana para exterminar a los judíos. En enero de 1939, Hitler reunió las regiones que usan lengua alemana e hizo un plan de guerra en Checoslovaquia. Sin embargo, públicamente culpó a los judíos por todas las guerras. El resultado no es la victoria del comunismo y judaísmo, sino es arruinar a los judíos de Europa. Vivir en los barrios de los pobres. Allí empezó la matanza humana. Auschwitz, el símbolo de genocidio. El campamento de Auschwitz, que se llevó a cabo por los alemanes en la Segunda Guerra Mundial, es el símbolo de masacre de 6 millones de judíos con el nombre de la limpieza étnica. ¿Por qué los judíos, ellos murieron desnudos? En el Antiguo Testamento, Ezequiel, Jeremías, ellos profetizaron que sus enemigos quitarán sus ropas, ellos morirán desnudos, según la palabra de Dios. Algo raro, ¿no? Si mata, hay que matar, ¿no? ¿Por qué quita ropa? Muy raro, ¿no? Según la palabra de Dios. La historia muy triste de Israel ha sido cumplida conforme a la Biblia. Debemos saber eso. No era casualidad todo lo que pasó. No era casualidad, según la palabra de Dios. Así, la historia de Israel testifica a Dios. Todo hizo Dios. Cumplió su palabra. Hay otro problema. El pueblo de Dios, Israel, por sus pecados, fueron castigados, maldecidos así. El país fue destruido y todo el pueblo fue esparcido por todo el mundo, matados y pisoteados por los gentiles. Entonces,
el nombre santo de Dios de Israel fue profanado, ¿no? Por culpa de israelitas, su Dios santo y glorioso, su nombre santo fue profanado, ensuciado, por mal comportamiento, ¿no? O maldad de un hijo, nombre de padre fue ensuciado, ¿no? Si todos señalan de quién hijo es, así. Hijo de fulano, anda así. Entonces, Ezequiel, el profeta Ezequiel, escuchó de Dios. Dios dijo así. Veamos juntos. Y santificaré mi grande nombre, profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas, y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice Jehová el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. Por el pecado y maldad, Dios los castigó así. Ellos fueron esparcidos, expulsados de su país a todo el mundo. Cuando ellos llegaron a varios países extranjeros, los gentiles, ellos se burlaron de Dios. ¿Dónde está tu Dios judío? Tu Dios está muerto. Así, el nombre santo de Dios fue profanado. Por eso Dios dijo, santificaré, limpiaré, purificaré mi grande nombre profanado. ¿Cómo? Dios hace milagro. Dios perdona a su pueblo, pecado de Israel. Dios ya los castigó, ¿no? Entonces Dios perdona a ellos y los bendice, recupera el país de Israel, les hace regresar a su tierra y levantar un país rico y fuerte. Así. Dios hace ante ojo de todo el mundo, ante ojo de gentiles que se burlaban, mal dijeron a los israelitas. El Dios de Israel no ha muerto. Estoy aquí. Así Dios santificó su nombre profanado por hacer gran obra. Dios les permitió a los israelitas regresar a su tierra y ellos levantaron el país de nuevo. Se independizó el país de Israel milagrosamente. Por eso muchos dicen que la independencia de Israel fue primero y gran milagro en el siglo XX. Nadie lo imaginaba, no era posible, pero Dios hizo milagrosamente. Así Dios mostró su poder y su gloria y purificó, santificó su nombre. Así. ¿Me explico bien? Él habló hace 2600 años, en el tiempo de Ezequiel, así, pero en nuestro tiempo cumplió todo. Cumplió Dios su palabra. Si los gentiles que lo ven, lo observan, sabrán los gentiles, las naciones, que yo soy Jehová, yo soy vivo. ¿Me doy a entender? Así Dios santifica su nombre. En nuestros ojos Dios hizo todo. Dios prometió
restauración de Israel. Totalmente Dios los restauró. Durante 2600 años ellos fueron gobernados, conquistados, sufridos, ¿no? Hasta independencia de su país, desde Babilonia. Y durante 1900 años fue destruido por Roma el año 70. Entonces, hasta siglo XX. 1948, 14 de mayo, hubo independencia de Israel. Entonces, aproximadamente por 1900 años, el pueblo de Israel fue destruido y matado. La tierra de Israel se convirtió en el desierto. Así, por 1900 años era así. Pero en nuestro tiempo, después de que pasaron 1900 años, milagrosamente, maravillosamente, ante nuestros ojos, Dios recuperó, Dios restauró totalmente a Israel. Los israelitas regresaron a su país y levantaron su país. Su país ahora es muy fuerte, muy rico, tiene gran influencia, gran poder y fuerza. Ellos ganan mucho dinero y por dinero controla a Estados Unidos, a todo el mundo. En nuestro tiempo, y la tierra, como el desierto, ya se convirtió en nuestro tiempo en una tierra muy fértil, hermosa, muy bendecida. Así Dios restauró a su pueblo y dando bendición. Nosotros lo vemos en nuestro tiempo, ya todo se cumplió, se hizo según la palabra. Toda esa historia está escrita. Restauración de Israel, independencia de Israel. Israel ha sido un pueblo, un país muy fuerte, rico. Todo está escrito aquí. Lo vemos ahora. ¿Quién puede decir hace 2.600 años, hace 13.000 años? ¿Quién puede decir y cumplir exactamente? Solo Dios. El hombre no puede. Es la Biblia. No hay ninguna palabra falsa, mentira en la Biblia. Ustedes deben investigar más. Si no puede creer, investigue. Estudie más, por favor. Busque internet. Verá más pruebas, evidencias. No puede negar la Biblia. Hubo independencia de Israel. 14 de mayo de 1948. Nuestro tiempo, en el siglo XX, fue gran milagro. Restauración de Israel. Pueblo destruido y esparcido a todo el mundo, ya regresaron. Un tiempo los judíos llegaron a México, vivieron ellos. Después de independencia de su país, la mayoría de ellos regresaron, pero todavía hay remanentes, hay judíos que todavía viven, pero ellos lograron gran éxito, son bien ricos. Ellos viven en Santa Fe y en Polanco, ¿no? Donde vive la gente de Rana, ¿no? ¿Les cayó el 20 o no? ¿Sí?
está escrita hace 2600 años. Dios habló a Ezequiel. Él escribió. Leamos juntos. Así ha dicho Jehová el Señor: yo os recogeré de los pueblos y os congregaré de las tierras en las cuales estáis esparcidos, y os daré la tierra de Israel. Por 1900 años los israelitas, ellos fueron esparcidos. No pudieron regresar a su tierra. Seguían vagando. Sufrieron tanto. Pero en el futuro yo os congregaré, os reuniré a la tierra de Israel. Les daré la tierra de Israel. Quiere decir, ellos regresan a su tierra. Antes no, ninguno pudo regresar allá. No se permitió. Pero Dios dijo: os daré la tierra de Israel. Ustedes regresan a su tierra y independizan su país. Habló hace 2600 años. En nuestro tiempo, ¿Dios hizo todo o no? ¿Sí o no? Sí. Es verdad. La restauración e independencia del país Israel no era casualidad. Dios habló allí y cumplió todo. También dice, y les dirás: así ha dicho Jehová el Señor: he aquí, yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a las cuales fueron, y los recogeré de todas partes y los traeré a su tierra. Cuando él habló hace 2600 años, tiempo de Ezequiel, Israel todavía no está destruido porque no llegó Roma. Después de 700 años después sucederá. Por Roma será destruido Israel y todo el pueblo será esparcidos, expulsados. Pero 700 años antes habló todo lo que sucederá en el futuro, en nuestro tiempo. En nuestro tiempo, Dios los recogió a su tierra o no. Los recogió, los trajo a la tierra de Israel. ¿Esa palabra se cumplió o no? Ya se cumplió, lo vemos. Así, después de independencia de Israel, todos los judíos fueron esparcidos por todas partes del mundo. Ellos regresaron a su tierra. De México también. Ya ahora levantaron el país más rico, más fuerte. Siguen regresando ahora, ¿sabe? De norte, Europa, de Rusia y de sur, África, de este, Asia, de oeste, Estados Unidos, Canadá. Ahora, en nuestro tiempo, también sigue regresando a su país. ¿Sí? Mire aquí, Dios reúne a su pueblo para cumplir profecía. Miles de judíos regresan a Israel. ¿Sí? En nuestro tiempo, ahora. Pero Dios habló hace 2600 años y cumple su palabra ahora. Es prueba de historia. Historia real. Mire, desde 2010, año 2010 hasta 2015, en nuestro tiempo, hace unos años nada más, sigue creciendo, se incrementa el número de israelitas que regresan
a su tierra. ¿Qué quiere decir eso? La palabra de Dios sigue cumpliendo. Dios cumple su palabra. Ya sabemos muy bien, ¿no? Hay guerra entre Rusia y Ucrania. Lleva 4 años, todavía no se terminó. Sigue peleándose y muriéndose muchas personas. Dice que los muertos de Rusia y Ucrania, número de muertos es mucho más que las personas que murieron en Segunda Guerra Mundial. ¿Sabe? En la guerra entre Rusia y Ucrania hubo más muertos que la Segunda Guerra Mundial. Horrible, ¿no? Pero sigue peleándose. Todavía no quiere terminar. Nosotros seguimos escuchando noticias de guerra, ¿no? ¿Saben qué pasa por esa guerra? Muchísimos israelitas que todavía no regresaron a su tierra, a su país, viviendo en Rusia, en europeos, ¿no? Norteños, países europeos del norte, todavía hay muchos judíos no regresaron. Ellos lograron éxito en estos países, todavía no quieren regresar. Pero Dios, ¿qué dice? Vuélvanse a Israel. No obedecen, por eso hay guerra. Por eso, por guerra, los judíos tienen miedo de morir. Sí, muchos mueren. Por eso, ni modo, hay que regresar para sobrevivir. Por eso siguen regresando los judíos que viven en Rusia, en Ucrania, en otros países. Por la guerra, Dios les hace regresar a su tierra. ¿Me explico bien? La palabra sigue cumpliéndose ahora. Los presidentes de 2 países se enfrentan. Mire, los judíos son judíos que están esperando en avión para regresar a su tierra. Mire, más de 11,000 judíos regresaron a Israel de Ucrania. También hubo muchos judíos o más judíos que regresaron a Israel de Rusia. También. Hubo éxodo de los judíos. Ellos siguen regresando por la guerra, si no mueren. Aunque no quieren, ni modo, hay que regresar. Dios les hace regresar a fuerza. Restauración de Israel. La tierra fue muy desierta, pero en nuestro tiempo se convirtió la tierra de Israel en una tierra muy fértil, muy hermosa, muy bendecida. Cuando yo fui el año 2000, yo fui a Israel con otros pastores, yo vi todo. Me sorprendí mucho y me acordé la Biblia, Ezequiel, habla de la tierra restaurada de Israel. Yo vi todo. ¡Wow! ¡Qué chido! Milagroso. Si no puede creer bien, váyase allá y vea. Ezequiel, ¿qué dijo de la tierra de Israel? Y dirán, esta tierra que era asolada ha venido a ser como huerto del Edén. Era asolada hasta siglo XX, hasta independencia de Israel. Por 1900 años, la tierra de Israel era asolada por desierto. Pero
¿Cómo se convertirá? Como huerto de Edén. Huerto de Edén quiere decir una tierra de paraíso, muy hermosa, muy fértil, quiere decir. Se convertirá la tierra desierta, asolada, en como el huerto de Edén, como en una tierra muy fértil, hermosa. Así se hizo. Yo vi todo esto. Estas ciudades que eran desiertas y asoladas y arruinadas, están fortificadas y habitadas. Ahora, antes judíos no pudieron regresar ni vivir allá, pero ahora ellos regresaron y edificaron casa muy bonita. Edificio alto, grande. Viven muy bien. Según la palabra, habitadas, fortificadas. Las naciones que queden en vuestros alrededores sabrán en el futuro, porque habló hace 2600 años, en el futuro Dios lo hará todo. Los gentiles que miran todo eso sabrán que yo reedifiqué, yo hice todo. Dios hizo todo. Y lo que estaba derribado y planté, lo que estaba desolado, yo Jehová he hablado y lo haré. Dios restaurará la tierra de Israel. Así, como el huerto de Edén. Yo, Jehová, he hablado. ¿Cuándo habló él esto? Hace 2600 años, por Ezequiel. Y lo haré en el futuro, en nuestro tiempo. ¿Hizo todo o no? Hizo todo. ¿Quién puede decir así detalladamente sobre la historia de Israel? Solo Dios. Y cumplir todo. Es la Biblia, es la palabra de Dios. ¿Sí? La Biblia no es un mito, no hay mentira. Todas palabras son verdaderas. Alguno dice que, ay, me puse piel gallina, piel de gallina, así dice. ¿Sí? Es cierto. Por 1900 años, la tierra de Israel era así, desierto, así. Pero ahora se convirtió así. Dios les regaló como un lago, agua dulce, pero muy grande, por eso llama mar Galilea. Agua dulce, con eso ya. Aunque no llueve, no importa. Así. Esa agua convirtió el desierto así, muy verde. Así, lleva agua. Surte agua. Así. Hay flores más bonitas, ¿no? Y frutas, flores. ¿Cómo ve? Parece como huerto de Edén, ¿no? Como la palabra. Yo vi todo. Ustedes también váyanse, por favor. Ahorren dinero, ¿no? No para la pachanga. Váyase a Israel. Así, frutas muy dulces. Mire, ya no es el desierto, la tierra de Israel. Comparen, arriba era antes de independencia, antes, ahora se convirtió así, mismo lugar. Comparen, por favor, así. ¿Cómo ven? La tierra se convertirá como el huerto de Edén. Las casas arruinadas, ciudad
arruinadas, será fortificada la ciudad y habitada. ¿Sí o no? ¿Ya? Se cumplió todo. Aquí es Egipto, país vecino, puro desierto. ¿Sí? Se ve desierto, ¿no? Pero Israel diferente. Restauración de Israel. En lugar de maldición, ellos siguen recibiendo bendición de Dios. Por eso se hizo el país Israel un país más rico y más poderoso. Ellos controlan todo el mundo, gobernando, ¿sabe? Ezequiel, capítulo 28, versículo 25 dice: cuando recoja a la casa de Israel de los pueblos entre los cuales está esparcida, entonces me santificaré en ellos ante los ojos de las naciones y habitarán en su tierra, la cual di a mi siervo Jacob, Israel. Así Dios santificó su nombre, ¿o no? Cumplió su palabra ante nuestros ojos. Todos los ojos de las naciones lo verán, sabrán. Debemos saber, debemos creer. Dios hizo todo. Sofonía hace 2600 años dijo así: en aquel tiempo yo os traeré, en aquel tiempo os reuniré. En nuestro tiempo ya hizo Dios, los trajo a los judíos. Pues os pondré para renombre y para alabanza entre todos los pueblos de la tierra. Los israelitas regresaron a su tierra y levantaron su país. Pero si ellos vivieran como pobres, como fuera el país Israel muy pobre, como un país de África, ¿cómo puede testificar bien ellos a Dios? Ellos viven muy bien. Ellos ya tienen renombre, bien conocido por el mundo. Ellos son alabados por el mundo. Tienen alabanza. Deuteronomio 8:18 dice: sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Deuteronomio, libro de Moisés. Hace 3500 años Dios prometió eso. Dios les dio a los israelitas talento, inteligencia, buen cerebro y potencia, poder de hacer las riquezas, ganar mucho dinero. Por eso los judíos, ellos son millonarios y billonarios, según promesa de Dios. Deuteronomio 28:13 dice, leamos juntos: te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo. Está hablando tú a Israel. Israel será así, por cabeza, no por cola. Cuando el pueblo de Israel ha sido cabeza, antes siempre era cola, ¿verdad? Gobernado, conquistado, destruido por los gentiles, por otros países. Era pura cola, ¿sí o no? Pero Dios dijo: te pondrá Jehová en el futuro, en nuestro tiempo, por cabeza. Ahora ellos se hicieron cabeza. No, ya no. Ellos ya no son cola.
el país de Israel ya no es cola, es cabeza del mundo. Y estará encima solamente, no estarás debajo. Estará encima de todo el mundo. Antes ellos estaban encima o debajo de los gentiles. Los gentiles los pisoteaban. Pero en nuestro tiempo ellos están encima de todo el mundo. Es cierto. Bendiciones de Dios para los judíos. El poder de ganar dinero y hacer mucha riqueza. Buen cerebro para estar por encima de todo el mundo. Según esa palabra. Se hizo el pueblo de Israel. Así. Premio Nobel, casi 200 judíos recibieron premio Nobel. ¿Cuántos mexicanos recibieron premio Nobel? 3. ¿Cuántos coreanos? ¿No saben? 2. Ustedes nos ganaron uno más. ¿Cuántos habitantes son mexicanos? Dicen que 130 millones, dicen, ¿no? Mucho. Pero nada más, ¿cuántos? 3 mexicanos ganaron. ¿Ganar premio Nobel es difícil o fácil? Dificilísimo. Por eso, nada más 3 mexicanos ganaron premio Nobel, 2 coreanos. Pero ¿cuántos judíos ganaron premio Nobel? 200. Ahora más de 200 judíos ganaron premio Nobel. Al principio nosotros vimos video de Israel. Así. En nuestro tiempo, Dios hizo gran milagro. Nos muestra su poder y su gloria. ¿Existe Dios o no? Sí. ¿Verdad? Hoy vimos muchas pruebas de historia. Dios es único gobernador de toda historia de humanidad. ¿Sí o no? Él hace todo según la Biblia, conforme a su palabra. ¿Qué les parece? ¿La Biblia es verdad o no? Sí. Es verdad. Entonces, vamos a pensar una cosa. Ya no podemos negar que existe Dios. ¿Puede negar? Todas palabras de la Biblia son verdad, son verdaderas. ¿Puede negar esto? Tampoco, ¿no? Si 2 cosas son ciertas, ¿qué debemos hacer? ¿Debemos obedecer a Dios o no? ¿Debemos recibir la salvación o no? Si no, habrá gran juicio de Dios con el fuego. En el futuro habrá muchas cosas horribles. ¿Ustedes cómo piensan? ¿Tienen esperanza de vivir mejor en el futuro? No. Según la Biblia, no hay tiempo mejor que ahora. Cada vez más difícil. Cuando venga nuestro Señor, las personas que serán abandonadas vivirán con gran temor. Bueno, hoy hasta aquí. Mañana vamos a aprender el tema más importante para recibir la salvación. ¿Sí? Mañana no falten, por favor. Aunque uno ha escuchado bien hasta hoy, ya cree que Dios existe y la Biblia es verdad, pero mañana no escucha, no puede recibir la salvación. Por eso nos quedan 2 días más importantes. Mañana vamos a aprender un tema más importante y viernes, último día, vamos a aprender
sobre la salvación. ¿Cómo podemos recibir la salvación? Por eso debe escuchar mañana para recibir la salvación. ¿Sí? Sí. Por favor. Vamos a terminar con oración. Oremos juntos. Padre Santo y Misericordioso, te damos muchísimas gracias por enseñarnos tu palabra. Señor, tú eres único gobernador de toda historia humana. Tú has cumplido tus palabras en la historia de humanidad. Tú eres gobernador de nuestra vida. Señor, ayúdanos para que podamos recibir la salvación y preparar para irnos a ti, Señor, entrar en tu reino. Danos la esperanza viva y eterna. Danos la certeza, la seguridad de nuestra alma. Ten misericordia de nosotros, Señor. Encomendamos todo en tus manos poderosas. Que lleves a todos aquí presentes con bien a su hogar. Protégelos y tráelos mañana. Gracias, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que siempre nos ama. Amén. Muchas gracias.